Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo especial a toda la audiencia que a esta hora se conecta a través de la señal de Cosmovisión, nuestras redes sociales, canal de YouTube, Facebook y, por supuesto, la página también de este espacio Cosmovisión para que ustedes puedan estar informados de los hechos político-administrativos de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Caterina, a usted, a todos los televidentes. Un abrazo gigante para ellos. Vamos a arrancar con toda. Como siempre, muchísimas noticias por desarrollar. Así es, Juan Fernando, y nos vamos de inmediato a nuestra actualización informativa. Temas e historias que mueven al país. Actualización informativa en Colombia Opina. Y en nuestra actualización informativa destacamos a esta hora cuáles son las principales noticias que tienen los portales de los medios de nuestro país. La revista Semana, desde Alemania, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el mercado, lo acusó de llevar a la humanidad al punto de la extinción. El jefe de Estado fue más allá, dijo que esa sensación de extinción, de que se acabó la idea del progreso, nos puede llevar a la barbarie. Y el portal del periódico El Tiempo sostiene que a partir de una frase de Luis Guillermo Murillo, hoy canciller de Colombia encargado, sostiene que estamos en diálogos con el gobierno de Venezuela. Y continuamos con más noticias. Radio Cadena Nacional RCN a esta hora en su página web destaca que el viceministro del Interior, Gustavo García, renunció a su cargo. Aunque su dimisión no fue solicitada, el funcionario quiere emprender otros proyectos personales. Asegura además que tiene muy buena relación con el presidente Gustavo Petro y que necesita la renuncia para poder avanzar hacia otras perspectivas que tiene. Y César Gaviria, por su parte, advierte intervención de separación de poderes en Colombia por parte del CIDH y de la OEA. Y el periódico El Colombiano en su portal sostiene que el presidente Petro hace este interrogante. Temeroso de la fiscalía, Petro arremete contra, él dice, extrema derecha y dice que les asusta una fiscal decente o una movilización, como si eso fuera lo mismo. Y continuamos a esta hora con las primeras noticias que también nos entrega en su página web www.colombiaopina.com.co, nuestro hogar en el ciberespacio en el que ustedes pueden consultar estas y otras informaciones. Bruce McMaster alerta sobre impacto económico en Colombia y propone impulso a sectores claves. Nada es para siempre, fue la polémica declaración de la directora del DANE ante el desplome económico. Estas y otras noticias las pueden encontrar allí y nosotros, por supuesto, las estaremos desarrollando para ustedes en nuestra emisión de hoy. Sean todos bienvenidos. Panorama Nacional. Bueno, y hablemos a partir de este momento de lo que está pasando en el Congreso, porque retomaron actividades y hay temas críticos en su agenda, la reforma a la salud, a la pensional, y hay que decir que el presidente Gustavo Petro, a pesar del apoyo obtenido en la Cámara de Representantes, tiene un desafío en el Senado donde la oposición está firme y decidida. Entonces, tendrá en este momento que tener muy pilas puestas para poder lograr avanzar en sus reformas. El panorama político se tensa con la incertidumbre de cómo va a actuar el Partido Liberal frente a todas las situaciones y hay que decir que este periodo será decisivo para la gestión del gobierno de Petro por las reformas que allí se tramitan. Veamos. El Congreso de Colombia reinicia sus sesiones este 16 de febrero con dos proyectos cruciales en la agenda: la reforma a la salud y la reforma pensional. Tras obtener el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro enfrenta ahora el desafío de asegurar respaldo en el Senado, donde la oposición se presenta más firme. El gobierno de Petro apuesta por la aprobación de esas reformas durante este periodo legislativo, pero se topa con divisiones profundas y la necesidad de superar la falta de quórum que ha plagado las sesiones anteriores. La reforma a la salud, en particular, ha generado controversia entre gremios
exministros y EPS, quienes advierten sobre una posible crisis en el sector. Mientras tanto, el ELN muestra su apoyo a las manifestaciones callejeras en favor de las políticas de Petro, lo que añade más tensión al ambiente político. La Comisión Séptima del Senado inicia el debate sobre la reforma a la salud, marcando el comienzo de un periodo crítico para el futuro de estas iniciativas. Si no se aprueban el 20 de junio, podrían convocarse sesiones extraordinarias. De lo contrario, se considerarían fracasos legislativos para el gobierno. Televidentes, Juan Fernando, un periodo crítico, un periodo lleno de tensión entre amenazas, de movilizaciones, la elección también de importantes cargos para los destinos de nuestra nación. ¿Cómo ve usted que se va a portar el Congreso? ¿Están los conservadores firmes? ¿Los liberales se declararán en oposición o por lo menos en independencia después de todas las declaraciones que hemos escuchado del dirigente César Gaviria? Juan, ¿cuál es el panorama que le augura a usted al gobierno en este inicio? Yo arranco diciéndole lo siguiente a los televidentes y a usted, Caterine. El Congreso de la República es otro país, eso es otro cuento. Allá, cuando las personas creen que va por un camino, se modifica el camino y se voltea el camino. Es una tierra que no es predecible. Entonces, por ahora, dicen algunos que no tienen los votos en la Comisión Séptima, por ejemplo, para la reforma a la salud. Pero le reitero, el Congreso es otro mundo. Y puede que no los tenga, pero es que falta para tenerlos. Y viceversa. Algunos dicen que los tiene, pero falta para no tenerlos. Es que el Congreso es impredecible. Ahora bien, lo que está en juego con la reforma a la salud es la permanencia de algunos ministros, no solamente el de salud, sino Luis Fernando Velázquez en el interior. Y se deja venir un ministro... no un ministro, un director nacional de planeación, que va a ser, en la información que tengo, de un perfil muy fuerte en la política para mover el Congreso de la República. Le reitero, no hay nada definitivo con el Congreso sobre las reformas. Sí, Juan, yo creo también que existe de parte de todos los connacionales una gran incertidumbre si el Congreso va a ser leal, respetuoso de las instituciones, de cómo hemos manejado muchos asuntos donde seguramente también tenemos deudas por saltar, pero unos logros ineludibles por destacar. Me refiero a lo que ha ocurrido por lo menos en los temas de salud, donde tenemos una amplia cobertura y está en riesgo la caída del sistema. Ya hemos visto incluso cómo se están haciendo implementaciones de la reforma a la salud sin que siquiera haya pasado por el Congreso, y así lo han dejado conocer los propios funcionarios del gobierno Petro. Y la otra situación es que frente a la salida de la ministra de Deporte, pues se puede convertir en una gran oportunidad para cuadrar nuevamente puestos en las agendas de los congresistas que seguramente también van a valorizar su voto positivo frente a las reformas del gobierno Petro. Pero mire, el Partido Liberal, César Gaviria no es sino un dicharachero y negociante, Caterine. Él es un hombre que en muchas ocasiones no le ha importado sino su hijo para ver si lo pone de ministro, a ver si lo pone a sonar como candidato a la presidencia o a la alcaldía de Bogotá. Sin duda, César Gaviria, teniendo esa trayectoria, no hay que confiarse de César Gaviria. Partido Conservador, pues uno siente que el presidente Cepeda está firme en el tema y en que no va a votar tal y como está la reforma a la salud, pero es que se viene otro problema más grave. La reforma pensional. ¿Por qué la reforma pensional es tan poderosamente peligrosa? Si es derrotada la posición de que debe quedar como están los fondos de pensiones, pues porque se nos puede convertir esto en una guachafita del dinero en favor del escrúpulo del presidente y los ministros,
como pasó en Argentina, que los cogió el corralito y hasta luego el dinero. Entonces, no es fácil lo que se viene. Este año es el más peligroso por el que pasa la institucionalidad colombiana. Caterine, yo no la estoy escuchando, discúlpeme, pero déjenme seguir conversando sobre este tema. Se viene la reforma laboral. Esa reforma laboral, todos los empresarios, comerciantes y demás van a estar pendientes de eso y seguramente no va a causar, digamos, más caminos distintos al archivo de muchos de los artículos de la reforma laboral. Planteado ese escenario, digamos que vamos a hacer un camino muy duro, muy empedrado y muy peligroso por los abismos que hay en esa carretera que es el Congreso de la República. Juan, y continuamos revisando también otro tema y es el enfoque hacia los más acaudalados que hizo Gustavo Petro cuando ha manifestado las asignaciones de los recursos a proyectos de infraestructura en Antioquia, sugiriendo que está buscando favorecer a los sectores más adinerados. El mandatario contrastó las inversiones en Antioquia con la necesidad de atender proyectos en otras regiones con menores recursos, planteando una crítica que, según él, beneficia es a quienes tienen grandes capitales. Pues escuchemos al presidente Gustavo Petro la forma en la que se expresó frente a los recursos en infraestructura para nuestra región. Y aunque no me han entregado el mapa, puedo prever, por lo que he visto, que las líneas más gruesas se hacen entre la población del poblado Medellín y Río Negro, donde quedan sus fincas. No el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas. Y aquí está la respuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Responde en su cuenta de Twitter de la siguiente manera: se equivoca, presidente, las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el centro y occidente del país con la costa caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia. Así le respondió en su cuenta el mandatario departamental al presidente de la República. Juan, cada día están como más ácidas esas relaciones y el presidente también mostrándose muy retrechero con los recursos para el departamento de Antioquia. No, es que aquí hay que decir algo importante. Lo primero es que el presidente no conoce Antioquia. Y cuando uno no conoce los departamentos donde se están haciendo obras, porque no son obras de este gobierno, son obras del anterior gobierno y de los otros atrasitos. Pero cuando uno dice que las 4G o el tren de sur a norte en la ciudad de Medellín está entre el poblado y el oriente antioqueño, es porque no conoce nada. Y vamos a explicarle un poquito también, como lo dice el gobernador de Antioquia. La carretera, el túnel y lo demás que hay hacia el oriente antioqueño del poblado, allá a Río Negro, lo hemos pagado con el sudor de la frente trabajando. Los que están en esa zona, la 14, en Las Palmas y sus alrededores. Entonces aquí nadie le ha dado nada a Antioquia ni a estas zonas. Planteado ese escenario, es más el odio y la ignorancia que la ausencia de estadista está complicando a Petro, y la falta de información y la falta de conocimiento. Así están las cosas, Juan Fernando.
Bueno, y nosotros continuamos con más noticias, Juan, y televidentes, porque hay un hecho que también ha consternado en este momento a la opinión pública y ha generado múltiples reacciones políticas, y es que el ELN está apoyando a movilizaciones del gobierno, una estrategia que levanta alertas porque en una controvertida declaración, el señor Gavino, antiguo líder del Ejército de Liberación Nacional, ELN, pues reveló la alineación que tiene este grupo guerrillero con movilizar gente en las calles, como lo ha expresado el presidente Gustavo Petro, marcando un nuevo capítulo de la interacción que se da entre políticos y también grupos al margen de la ley. Así que ahí tenemos en este momento un terremoto para la opinión pública, cuando en un video difundido, pues tuvimos a Gavino hablando acerca de la importancia de organizar al pueblo en torno a las necesidades inmediatas, pero siempre con una visión a largo plazo. Veamos. Quizá el estallido social, sí, es la cúspide, pero hay que seguir trabajando y en eso con el gobierno pues estamos de acuerdo en que es necesario movilizar y organizar al pueblo en base a asuntos concretos de las reformas y las necesidades inmediatas, pero con una proyección importante, y por eso en la participación de la sociedad, que consideramos el corazón de este proceso de paz, pues lo planteamos como una urgencia, porque tiene que ser el pueblo el que tenga la voz y diga cuál es el camino y cuál es el puerto de llegada. Pues Juan, esto sí prende alertas, porque siempre se ha dicho por parte de los analistas, la oposición y diversas fuerzas vivas del país que muchas de las políticas que ha instaurado el actual gobierno han terminado beneficiando a la criminalidad. El mantenerle las manos atadas a la fuerza pública frente a la posibilidad de accionar en contra de quienes se han levantado en armas contra el pueblo colombiano, a lo que se le ha denominado cese al fuego en la búsqueda de la paz total, pues también ha generado inmensas dudas y controversias. Y ahora esta declaración de amor público y de afinidad ideológica que hace el ELN sin sonrojarse, amenazando a los colombianos con que van a tomarse, como lo hicieron con las zonas rurales, ahora las ciudades y las calles, pues nos pone en una alerta máxima. El análisis, la opinión sobre lo que significa esta declaración que entrega el señor Gavino. Esa declaración de Gavino, que además es un mal hablado e inculto, que dice a estas horas de la vida en base a, indica lo que siempre hemos señalado, Caterina y televidentes, todas las marchas, todas las movilizaciones que promueve Petro, Bolívar y los demás de esa línea, con la ayuda de las FARC y con la ayuda del ELN. Es que esto no es de ahora. A nosotros casi nos acaban el país estos personajes con Petro y Bolívar y todos ellos, cuando acabaron la economía, acabaron la infraestructura, hicieron y deshicieron aquí en Colombia. ¿Que el ELN está? Pues claro, siempre ha estado el ELN. ¿Que las FARC? También han estado. Hombre, ahí ha estado gente del Clan del Golfo. Ahora, hay que hacerse una pregunta, hay que hacerle una pregunta a las Fuerzas Armadas. Ustedes son obligados por la Constitución Nacional a proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos, por muy comandante que sea el presidente de la República, pero tienen que respetar la Constitución y hacerla respetar. Si ellos no hacen lo propio y nos vamos a dejar pues amedrentar de estos fascinerosos, entonces el ejército tiene que dar un paso al costado y decir no somos capaces. Entonces ya verá el pueblo colombiano cómo resuelve este tema. Pero no nos podemos dejar arrinconar de Gavino y sus narcoguerrilleros amigos sobre las movilizaciones y acabar con la institucionalidad.
Pues Juan, ahí está entonces la noticia, porque el ELN, conocido por su larga historia de acciones armadas en el territorio armado colombiano, parece haber encontrado una coincidencia con el Ejecutivo en el ánimo de la movilización ciudadana. En este video, pues veíamos efectivamente que acarician las movilizaciones populares como una idea para organizar el pueblo en la forma de resolver lo que ellos llaman necesidades inmediatas. Así que este mensaje que fue dirigido a los estudiantes en la Universidad Nacional, vaya escenario, los invita a participar activamente en las calles. Esto se da en un contexto muy delicado, no podemos ser ingenuos, frente a las negociaciones de paz y el debate sobre la participación ciudadana en los cambios políticos y sociales. Y aunque vemos a veces que no parecieran estar interesados en una agenda de paz, la manera en la que este mensaje se ha transmitido pues nos llena de preocupaciones frente a cómo se van a adelantar los procesos democráticos, por ejemplo, las reformas que se vienen y si van a sufrir las mismas presiones que la Corte le hicieron en su momento para que pudiera elegir rápidamente el fiscal conforme los deseos del gobierno. Vamos Caterina, a una breve pausa. Antes de que nos vamos, Caterina, antes de que nos vamos es poner esto en alerta y en contexto básico de Coquito. Van a sacar al pillaje de Colombia a presionar al Congreso de la República para que vote afirmativamente la reforma. Si eso es así, hay dos formas de solucionarlo. Uno, con el ejército y las Fuerzas Armadas en general, y no contar con el presidente, obviamente, porque eso es lo que está buscando él, el desorden. O, si las Fuerzas Armadas no dan pie con bola y se hacen los locos, el pueblo tendrá que definir el rumbo, si quedamos en democracia o no. Está su declaración muy cerca de la que dijo Pacho Santos, o se calman o miran a ver si entonces la gente, cómo nos organizamos, que dijo también en su momento. Vamos a una breve pausa, ya retornamos con más información a través de Colombia Opina en Cosmovisión. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde a través de Cosmovisión. En este su espacio de análisis, información y opinión, Colombia Opina. Y nos vamos de inmediato a hacer un recorrido también por las noticias económicas que hoy también lideran las páginas de nuestro país. Económicas. Bueno, y contarle a nuestros televidentes que la economía colombiana está en una encrucijada. La estanflación, un crecimiento mínimo, tenemos un desafiante panorama económico para este año porque apenas crecimos el 0.6%, ingresando el país en una fase en la que se ve una alta inflación y un bajo crecimiento. Eso es lo que se llama estanflación. Así que hay que decir que esto ha superado las expectativas de incluso los más pesimistas analistas. Hay que decir además también que ante este escenario, el ministro de Hacienda ha hecho presión sobre la reducción de las tasas de interés para que efectivamente pues puedan ayudar las mismas a mejorar esta caída que ha tenido una relevancia muy significativa. Ahí estamos viendo ese gráfico donde efectivamente se ve la necesidad urgente de restablecer la confianza empresarial, las políticas para que tiene que ejecutar el gobierno para que tengamos un crecimiento sostenible. Esta situación, sin duda, Juan, nos preocupa muchísimo y bueno, cuénteme usted entonces, dicen los miembros del gobierno del presidente que eso es culpa de las aduanas, que nada dura para siempre, ya analizaremos esas reacciones, pero según su juicio, según el curso que lleva el país, tomándole el pulso a la ciudadanía, ¿por qué la economía está en este momento pasando por ese estado tan crítico? Bueno, sin ser economista, pero digamos que lo que uno puede observar es que no hay un ánimo de intervenir, empujar la economía por parte del gobierno nacional. Entonces, si usted no hace carreteras, si usted no hace puentes, si usted no hace vivienda de interés social, etcétera, etcétera, entonces usted no es capaz de darle una mano a la economía. Si usted le deja solo a los empresarios eso, no es posible que la economía pueda estar estable.
Además, la incertidumbre por las 4 reformas de nuevo allá metidas en el Congreso hacen que nadie mueva un peso, nadie invierta. Bien lo dijo usted, esta inflación viene el estancamiento e inflación juntos, la estanflación. ¿El estancamiento de qué? Pues de la economía. Desde el año 2000, desde el año 2000, no había un PIB tan bajo como el de ahora en Colombia. O sea, después de 23 años, tenemos el PIB de hace 23 años. Eso es de no te lo puedo creer. ¿Y por qué? Porque el presidente y el gobierno en general primero, no la ha tenido fácil para desarrollar las lejanías en Colombia y llevar soluciones en carreteras, en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera, y vivienda y muchas otras cosas. No ha sido capaz de llevar eso allá. Y cuando él no piensa sino en los ricos, como no lo hace, cuando piensa en los ricos, piensa en los empresarios, piensan en el estrato 5 y 6, dice, no les voy a dar nada, como si eso fuera una tienda. Pero el Estado no puede manejar como si eso fuera una tienda las finanzas públicas, porque son los impuestos de todos los colombianos. Entonces, por eso es que estamos como estamos. Estamos en un estancamiento económico porque el gobierno no ha hecho, escúcheme lo que le voy a decir, ni una obra en Colombia desde que están gobernando. A punta de subsidios no vamos a superar la pobreza que tiene el país. La solución no es la igualdad, la solución es la eliminación de la pobreza, y la eliminación de la pobreza se logra con generación de empleo, con apertura de oportunidades, con la movilización de la economía. Pues bueno, Juan, sigamos hablando acerca de este tema, porque ante este desalentador crecimiento económico hay que decir que ese 0.6%, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha propuesto una reforma en las aduanas del país para combatir el contrabando textil, que según él es uno de los principales lastres de la industria nacional. Y también le dice al Banco de la República, bueno, señores, ustedes por favor sigan bajando las tasas de interés para apoyar a la recuperación económica. Pero esta respuesta del ministro lo que está buscando también es dinamizar afectados, que él dice son la industria, la construcción, que no entiendo qué tienen que ver con ellos las aduanas, que es ahí donde también tenemos una amplia caída. Si usted recuerda, hace unos días analizábamos una cifra donde, por ejemplo, la construcción de vivienda en el departamento y la compra cayó en más del 40%, y sabemos lo que significa en la generación de empleo y crecimiento de un país la construcción. Entonces sí tenemos un panorama complicado, pero el ministro prefirió echarle la culpa a la vaca, diciendo que en este caso son los de las aduanas. No sé, me confirman ustedes si es posible que tengamos de pronto al ministro Bonilla para que escuchemos efectivamente cómo explica el fenómeno de ese bajo crecimiento bajo la administración del cambio. El DANE acaba de entregar el reporte del Producto Interno Bruto 2023. El año cerró en 0,6, por debajo de las expectativas que teníamos todos. Sin embargo, se aleja el fantasma de la recesión. El cuarto trimestre terminó con un crecimiento de 0,3, que significa que comenzó la reactivación de la economía, que se debe reflejar en el 2024. Lo que realmente tiene bloqueada a la industria es el contrabando de textiles y confecciones. Y eso significa que hay que hacer un revolcón en aduanas. Bueno, y por si eso fuera poco, Juan, antes de darle a usted la palabra, contarle también a nuestros televidentes que este crecimiento pareciera que hubiera tomado un respiro la economía, que necesitaba descansar, según estamos viendo con esta desaceleración del 0.6%, una cifra muy por debajo del 7,5% registrado en 2022 y de las expectativas de los analistas. Pero hay que decir también que la señora
Piedad Urdinola, directora del DANE, dice que hay una estabilización tras la recuperación tras la pandemia y dice que esta excepcional recuperación no podía durar para siempre. Todo tiene su final, como canta la canción. Escuchemos entonces a la directora del DANE dando esta explicación frente a los catastróficos números en materia económica que entrega el gobierno actual. Pero ¿por qué si crecimos el 7% o más del 7% en el 2022, en el 2023 bajamos tan estrepitosamente al 0.6%? Porque nada dura para siempre. Porque nada dura para siempre, cortesía de nuestros colegas de Blue Radio en una declaración que obviamente ha generado toda la controversia. Juan, yo a veces me pregunto qué clase de noticias tenemos que presentarle a nuestros televidentes. Senadores del pacto histórico diciendo que las fallas tectónicas se deben, que son fenómenos geológicos y de la estructura del planeta Tierra, se deben es a los constructores, pero a los privados, ojo, no a los públicos. La directora del DANE diciendo que la caída de la economía se debe a que nada es para siempre. El ministro Bonilla nos argumenta por otro lado que no, que esto no es culpa del gobierno, sino que es culpa de los funcionarios de la aduana que han dejado entrar mucho contrabando. ¿Cuál es su opinión, Juan, frente a todas estas explicaciones que además la verdad generan, no sé si risa o rabia, porque pareciera que nos creyeran tontos diciéndonos todo este mundo de incoherencias que ni ellos mismos creo pueden entenderlas? No, pues arranquemos con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda sostiene que por culpa del contrabando de confecciones y demás de esa línea es que no tenemos una economía hoy por hoy subiendo. Pues eso es absurdo. ¿Hace cuánto pues no tenemos contrabando de eso? Nosotros tenemos contrabando hasta para cigarrillos, hasta para licores. Tenemos contrabando, pero hace años. Y nunca la economía había tenido tremendo golpe como hoy lo tenemos en el gobierno del cambio. Entonces, ¿por qué le van a echar la culpa a los pobres contrabandistas? No, eso no está en la imaginación sino del ministro y de este gobierno. Nada es para siempre. Ya nos dimos cuenta que el cerebro no es para siempre, según la señora del DANE. El cerebro no es para siempre. Y ahí está dicho todo con la directora del DANE. No, tenemos un problema, digamos que cuando uno no reconoce los problemas, no es posible buscar la solución, televidentes y Caterine, de verdad. Si uno se escabulle del problema, no, ahí no pasa nada, o echa carreta, usted no tiene cómo nunca resolverlo. Y si el gobierno no se da la pela para entender que el problema económico se basa en la inacción económica del gobierno y en la poca ejecución de los dineros del Estado en el movimiento económico, no va a pasar nada, vamos a seguir para abajo. Juan, y frente a este tema, queridos televidentes, ante ese preocupante crecimiento económico del 2023 del 0,6%, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, ha calificado esta situación como una mala noticia para el país, destacando el impacto potencial en el empleo y en el ingreso de los ciudadanos. Durante un encuentro en Barranquilla, él enfatizó sobre la necesidad de enfatizar en la construcción, la industria, el comercio, criticó las reformas a la salud, la laboral, afectan el clima económico, generan incertidumbre y aprovechó también su presentación para hablar acerca de los desafíos que enfrenta Latinoamérica, la democracia y el desarrollo para evitar el estancamiento en el que nos estamos viendo envueltos. Veamos y escuchemos sus declaraciones. El DANE acaba de entregar el reporte del Producto Interno Bruto 2023. El año cerró en 0,6, por debajo de las expectativas que teníamos. Tal como nosotros habíamos proyectado desde el principio del año pasado, yo diría que es una mala noticia que se haya cumplido el pronóstico. Terminamos teniendo un crecimiento de 0,6%. Nosotros habíamos hablado de algo entre el 0,5 y el 1%.
No es una buena noticia para el país. Yo diría que inclusive vamos a tener, por supuesto, pues una caída en ingreso per cápita, es decir, por cada colombiano vamos a tener menos ingreso como resultado de este dato. El dato del último trimestre de 0.3% de crecimiento, por supuesto, también es muy malo, a pesar de que habíamos tenido, recordarán todos seguramente, un crecimiento de 2.5% en el mes de noviembre. Yo creo que esto es un campanazo, es una alerta. Tenemos un año 2024 por delante complejo, tenemos un año 2024 por delante en el cual el gran reto tiene que ser el crecimiento económico. Para eso necesitamos hacer un trabajo conjunto con el gobierno. Nosotros hemos pedido desde hace ya varios meses poder trabajar en la reactivación económica. Bueno, ahí está el líder gremial. Y frente a ese bajo crecimiento económico del 0,6%, el Consejo Gremial le ha pedido al gobierno tomar medidas inmediatas para la reactivación económica, reactivando sectores claves como la industria, el comercio, y ante esa caída significativa de inversión, el Consejo ha reiterado la importancia de revisar las propuestas sectoriales que ellos vienen presentando, tanto en lo privado como en lo público, aumentar la inversión para impulsar el crecimiento económico y poder enfrentar estos retos actuales de manera efectiva. Acá tenemos también entonces parte de lo que ellos nos entregan en su comunicación. Y bueno, importante entonces, el Consejo Gremial Nacional viene insistiendo con propuestas de reactivación económica hace más de un semestre, es decir, no los han escuchado. Cuando se presentaron los primeros síntomas de desaceleración y entregó al gobierno nacional un documento con diversas propuestas para su implementación. Es urgente que se implementen propuestas de cada uno de los sectores económicos que hoy registran crecimiento negativo y se adopte una política monetaria y fiscal que estimule la reactivación económica. Pues, Juan y televidentes, yo le digo, si esto es lo que está sucediendo en materia económica solamente ante el anuncio de las reformas, ¿qué va a pasar? Imagínense con una reforma laboral que va a incrementar los costos de la nómina. Entonces sí va a ocurrir lo que dijo la ministra de Trabajo en su momento, que el tema aquí no era generar más empleo, sino darle mejores posibilidades a los que habían conseguido mantenerse colocados. Y también se va entonces a volver realidad otra predicción de la exministra Irene Vélez, que auguraba que lo mejor que nos podía pasar era un decrecimiento. Como quien dice, vamos camino a la cueva. Su análisis, Juan Fernando, ¿por qué no podemos tener la suficiente inversión del gobierno? Están retenidos los recursos, no solamente de la salud, de la infraestructura y de muchísimas cosas que nos llevan a estas cifras donde se ve la incapacidad para poder ejecutar por parte del gobierno nacional. No solamente la incapacidad, hay un montón de improvisadores que ha puesto a manejar algunos ministerios. Hay una estrategia como pues la conocemos todos. Aquí yo no estoy descubriendo nada. Acabar con todo, mantener subsidios para que esos de los subsidios sostengan al dictador, sostengan al autoritario. Y eso nos va a pasar, ¿no? Estamos en ese camino. No hacemos ninguna carretera, no hacemos ningún hospital, no hacemos ninguna escuela, no hacemos ningún puente, no hacemos vivienda, no hacemos nada, no ejecutamos nada. Vamos a poner a todo el mundo a aguantar y a presionar, pero vamos a darle un millón de pesos para que no los mate, pero esos son los que vamos a sacar a defender la idea y la revolución, y así nos van a ir llevando. Colombia tiene que entender eso, ese juego hay que entenderlo. Estamos en un gobierno muy distinto. Después de 200 y pico de años de república, estamos en un gobierno que busca acabar la democracia para perpetuar una persona con el autoritarismo y llevarnos a una dictadura. Primero arrasar, acabar con la institucionalidad, con todo lo que hemos hecho. Doy subsidios, sostengo subsidios por todos lados, que son los que voy a llamar a la calle por si pasa algo con las élites. Política. Y en
materia política, destacamos que el presidente Petro critica la visita que hizo al CIDH y a la OEA, la misión de un grupo de congresistas de la oposición colombiana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y ha provocado una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, porque los legisladores le han solicitado respetar el principio de la no intervención frente a los poderes de Colombia y están diciendo, obviamente, que el presidente trata de romper la Constitución colombiana. En ese mensaje, hay que decir que Petro dice que la oposición quiere continuar con el narcotráfico, con la corrupción, y la comisión opositora, liderada por figuras como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paola Valencia, pues han tenido una reunión con el secretario de los Estados Americanos para hacer una exposición sobre la situación política de Colombia, argumentando que no existen argumentos para hablar de que se está gestando un golpe de Estado contra Petro, que además están presentando presiones frente a la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Pero eso ha provocado una reacción muy airada del gobierno, lo que quiere decir que de alguna manera pues se siente chocado. Ahora, hay ciudadanos que se han preguntado, ¿vale la pena ir a visitar a los amigos del presidente Gustavo Petro que salieron a darle golpecitos en la espalda cuando fueron asediadas las Cortes? ¿Tiene algún sentido o es un gasto también de recursos, tiempo y saliva, Juan, ir a visitar al señor Almagro? No, sí tiene sentido por una sencilla razón, porque poner en advertencia a quien está equivocado por si pasa algo acá, es decirle, se lo dijimos, y aquí vamos a estar defendiendo la patria y defendiendo la democracia. Lo que usted no hizo, señor Almagro, lo que la ONU está haciendo, presionando a la Corte Suprema, que ahora se ha visto. La ONU que no sirve para nada excepto para quitarle plata a los países miembros a punto de contratación. Y la OEA haciendo semejante bobada, presionando. Entonces pueden ir los del pacto histórico allá a decir cuánta cosa se le ocurra. ¿Puede Petro ir allá? No, también pueden ir los de la oposición, pero a mí sí me parece importante, porque es ponerle la alerta. Pase lo que pase aquí, será también responsabilidad de ustedes, porque ellos están defendiendo una idea que es acabar la democracia de lo que está pasando acá. Entonces, que después no se hagan los locos. Además, la OEA no sirve para nada y la ONU tampoco. Bueno, Juan, y seguimos entonces en política porque César Gaviria, que ha estado muy activo últimamente, también ha decidido desafiar a la OEA y a la CIDH. El expresidente del Partido Liberal, César Gaviria, ha lanzado una crítica contundente hacia la Organización de Estados Americanos, que es la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, por lo que él considera una indebida impresión sobre la elección de fiscal general en Colombia. Gaviria se ha mostrado muy sorprendido por las declaraciones del señor Almagro frente a la CIDH también, donde dice que todo esto compromete la autonomía de la Corte Suprema de Justicia y la separación de poderes en el país. Todo esto surge, entonces, haciendo referencia a ese llamado de que se respete la autonomía de la Corte y también de la rama de la justicia en el país. Gaviria, apoyado por el senador Humberto de la Calle, ha subrayado la importancia de destacar la independencia judicial, la separación de poderes, como principios fundamentales para la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que estas organizaciones internacionales, él considera que están pasando por encima de la soberanía. Este es el mensaje que envía. No salgo del asombro al ver las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que menoscaban la autonomía de la Corte Suprema de Justicia y la separación de poderes consignada en la Carta Democrática Interamericana, cuyo proceso presidió con gran tino y sabiduría el señor Humberto de la Calle Lombana, entonces embajador de Colombia. Lo anterior se lo expresé en el día de hoy al embajador de Estados Unidos de América, quien me escuchó con atención y respeto. Estoy seguro que ninguna de las dos declaraciones corresponde a algo que haya sido consultado ni que cuente con el respaldo de los países miembros. Mi larga experiencia en la Secretaría General de la OEA me permiten expresar estas opiniones
para defender las instituciones democráticas de Colombia y en especial la Constitución de 1991. Bueno, y continuamos con más temas políticos a esta hora aquí en Colombia Opina. El otro es la renuncia de Astrid Viviana Martínez al Ministerio de Deporte, que refleja las consecuencias de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Hay que decir que esto ha desatado una crisis de gestión y cuestionamientos frente a la capacidad para liderar organización de eventos de gran envergadura. La salida de Rodríguez se produce tras una presión política que se ha dado para poder retener la sede de los Juegos, y este incidente señala la complejidad de la política deportiva, de la importancia de la gestión administrativa en el sector público. Y mientras Colombia enfrenta el desafío de poder recuperar confianza para generar eventos internacionales, Colombia sigue debatiéndose con unas ministras que, hay que decir, el presidente Gustavo Petro no ha dado pie con bola con ninguna. Urrutia, pues tan mala que él mismo tuvo que sacarla sin ni siquiera ponerle la cara. Y bueno, ya todos conocemos el desenlace, buscando poner a una deportista en el Ministerio del Deporte y ahora una profesora de educación física en el Ministerio del Deporte, lo que quiere decir que hace falta conocer acerca de administración y gestión pública para que se puedan otorgar los resultados. Es decir, el médico per se no resulta ser un buen ministro de salud, y eso es lo que estamos experimentando. Y Juan Fernando, antes de que llegue usted con su análisis, a la ministra también se dice que presiona su salida a la moción de censura que se le estaba promoviendo en el Congreso de la República. Ella renuncia y ahora además dicen también quienes estaban promoviendo esta iniciativa que van a sostener la moción de censura como un acto simbólico. Veamos. A la ministra de Deporte la tumbamos, 32 senadores que firmamos la moción de censura por su responsabilidad en la pérdida de los Juegos Panamericanos. Es increíble que ella haya renunciado 24 horas antes de iniciar las sesiones del Congreso, evadiendo su responsabilidad. Colombia y Barranquilla se deben respetar y obviamente en política responsabilidad tiene que existir. Cada acto tiene su consecuencia. Adelantaremos el debate para que se conozca la verdad. Esa sanción o esa moción de censura que se pretende realizar en el Congreso, primero, Juan, ¿tendrá la convocatoria suficiente para hacerle, yo diría que más un hecho político que una realidad de facto al presidente Gustavo Petro? ¿Qué podemos decir sobre esa posibilidad de que la ministra sea sancionada luego de haber renunciado? Es que la moción es una sanción. Pero cuando no existe la persona, cuando una persona se muere, el proceso penal lo cierra, el proceso civil se cierra, todo eso se cierra. Lo que pasa es que quieren dar un golpe de opinión los 32 que firmaron la carta para buscar la moción de censura. Le voy a ser sincero, la ministra no fue el problema fue el presidente Petro, con base en la información que yo tengo desde Bogotá. No quería esos Juegos Panamericanos y advirtió Petro que si él se ponía con los Juegos Panamericanos, tenían que dividirse en territorios los Juegos Panamericanos. PAN le dijo que no, que ya se había escogido a Barranquilla. Y él dijo, no, hay que hacerlo en 4 o 5 departamentos. Eso empezó a sacar excusas el presidente Petro. Pero la verdad, esta ministra que salió, tengo muchas dudas que tenga una gran dosis de responsabilidad en lo que pasó, Caterine. Bueno, Juan, estaremos atentos efectivamente cómo se da el curso de esos acontecimientos. La política, como hemos dicho muchas veces en otros escenarios, no es a algodonazos, y ya veremos todos estos pulsos que se están gestando en la nueva guerra, que es efectivamente esos escenarios de la lucha por el poder. Nosotros vamos a unos importantes mensajes y ya regresamos con más de Colombia Opina a través de Cosmovisión. Gracias por continuar con nosotros a través de Cosmovisión, y a esta hora queremos revisar el hecho que les mencionábamos acerca de la denuncia que ha emitido la congresista Susana Boreal frente al decreto emitido para el consumo de sustancias psicoactivas
en espacios públicos, un decreto que ha sido una prioridad para la administración actual porque trae restricciones como multas significativas y la retención de sustancias. ¿Qué está diciendo Susana Boreal? Que esas prohibiciones absolutas, sin excepciones, en el consumo de sustancias, desde una perspectiva de salud pública, resulta prohibicionista. Pues bueno, Juan, a esta hora también entonces queremos hablar acerca del tema en compañía de nuestro invitado Sergio Estrada, abogado constitucionalista, con quien queremos mirar la posibilidad de que prosperen esas denuncias, si se van a quedar los fumadores con los parques o los ciudadanos y los niños y los jóvenes con espacio público libre de humo y de sustancias psicoactivas. Doctor Sergio Estrada, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buena tarde a toda la teleaudiencia de Colombia Opina. Un saludo muy fraternal a Juan Fernando y Caterine. Nuevamente, un gusto saludarlos. Doctor Sergio, estamos envueltos en dos derechos fundamentales constitucionales: el libre desarrollo de la personalidad y la protección de los niños. ¿Cómo podría calcularse esa búsqueda de la nulidad por parte de Boreal y cómo proteger también los niños en los parques sobre esto que busca ella? Bueno, inicialmente para el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales es fundamental aprovechar cada espacio para generar pedagogía alrededor de un tema tan sensible, tan importante, que busca indiscutiblemente la protección del interés general, pero especialmente la protección del interés prevalente de los niños, niñas y adolescentes. Como muy bien lo indica, hay una importante tensión entre el libre desarrollo de la personalidad de quienes consumen por razones médicas, por ejemplo, las sustancias psicoactivas, y los derechos de los niños. Y para ello es fundamental tener dos elementos como una premisa para la discusión. Todas las medidas dirigidas a conciliar esos dos derechos fundamentales deben aplicarse a través de criterios, como lo dice la Corte, de razonabilidad y proporcionalidad. Pero finalmente la teleaudiencia, el ciudadano de común, tienen que de alguna manera recibir la información clara acerca de qué se entiende por razonabilidad y proporcionalidad. Como es un espacio obviamente en el que insistimos, es fundamental hacer pedagogía, es muy sencillo entender la razonabilidad y la proporcionalidad. Por ejemplo, un conductor que infringe un semáforo en rojo a la 1:30 de la mañana en caso de que esté prendido, la pregunta es, ¿allí tendrá sentido la imposición de una sanción? Pues, tenemos en cuenta que si bien la norma dice que no se puede infringir, pero por razones de seguridad hay unas condiciones que ameritan la excepción a esa norma general. La regla general en el caso del consumo es, hay que proteger tanto el interés general como el interés de los niños. El decreto, en razón a este primer criterio de razonabilidad, de alguna forma queda un poco en el aire en cuanto a que condicionamientos claros que permitan efectivamente establecer en qué espacios, en qué horarios no se puede consumir en estos espacios públicos. Por ejemplo, habrá niños a la 1 de la mañana, habrá niños en esos parques, plazas públicas a las 2, 3 o en la madrugada. Por eso la directiva del Ministerio de Justicia sugiere que implementen en un tiempo, modo y lugar. El lugar es claro. El modo obviamente queda todavía un poco en el aire, pero el tiempo, efectivamente, el decreto sí de alguna forma carece de una especificación en cuanto al tiempo en el que se van a restringir la conducta del consumo. Por eso es muy importante insistir en qué se entiende por razonabilidad. Un niño podrá estar, insisto, en un parque a las 12 de la noche. Y de qué manera, también es muy importante, los consumidores van a afectar, independientemente del horario, la actividad desarrollada por cualquier otro ciudadano en esos espacios públicos. Y finalmente, la proporcionalidad hace referencia a que la sanción que se imponga pueda ser equivalente a la falta cometida o a la afectación, en este caso, del interés general representado en la salubridad pública o en el interés de los niños, niñas y adolescentes en la protección, obviamente, de su salud.
Vamos a hacer una invitación para el lunes para poder terminar esta buena discusión constitucional sobre esos dos derechos fundamentales cruzados. Se nos ha acabado el tiempo, Caterine y el doctor Sergio, pero entraremos con el doctor Sergio para que podamos avanzar y considerar lo que puede pasar en las cortes o en los togados en su definición. ¿Le parece, Caterine, doctor Sergio, que nos acompañe usted el próximo lunes? Será un placer acompañarlos a usted y a todos los televidentes. De verdad que muchas gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo, Juan, porque si la Corte llega a fallar a favor de la congresista, pues qué implicaciones tendría estos para la legislación, para la regulación y el consumo de las drogas en Colombia, y cómo queda también las facultades de los alcaldes y los mandatarios locales. Tema entonces de interés que el próximo lunes continuaremos a través de este espacio. Gracias a todos por la sintonía. Una feliz tarde y recuerden el lunes, si Dios y la vida lo permite, a las 12:30 a través de Cosmovisión.